Muy bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga. Una vez más, aquí estoy trayéndole un consejo bíblico. La reflexión de hoy está basada en San Mateo capítulo 26, verso 41. Mateo 26, 41, Jesucristo le dice a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todos los seres humanos que hemos conocido la palabra de Dios y hemos conocido a Dios a través de la Biblia, sabemos que Dios nos llama a vivir una vida de consagración a Él. Pero tenemos todos una dificultad, y es la dificultad de la carne. Pero el Señor Jesucristo nos da el consejo de cómo poder vencer la carne. Y el consejo que Él nos da es velar y orar. El pasaje bíblico nos habla de un momento difícil, el momento más difícil para Jesús. Estaba a punto de ser entregado, Él sabía que ya había llegado su hora, y Él se sintió angustiado. Le dijo a sus discípulos: quédense aquí porque voy a orar. Estaban en el huerto llamado el Getsemaní, y Él se apartó del grupo de discípulos y solamente tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, y se apartó a un lugar solo para orar. Y una vez estando ahí, dice la Biblia que era tanta la agonía que sentía el Señor que su sudor eran como gruesas gotas de sangre que caían de su frente. Y Él les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Velen conmigo mientras yo oro, le dijo a los tres que había tomado para que fueran con Él a orar. Y Él se apartó un poco, a una poca distancia de ellos, para orar. Mientras ellos se suponía que iban a estar orando también y vigilando. Pero el Señor, después que ha orado un rato, viene donde están ellos y los halla durmiendo. Entonces Él le dice a Pedro: ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Dice el verso 40. No, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea que una hora había estado Jesús orando. Y Él esperaba que en esa hora que Él había estado orando, Pedro, Jacobo y Juan también estuvieran orando, o por lo menos estuvieran despiertos, atentos a lo que podía pasar. Pero cuando Él regresa, los halla durmiendo. Pero la palabra que Él les dice me llama la atención, porque todos nosotros tenemos tentaciones, y Él dice cuál es la manera de poder vencer las tentaciones. Él dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Luego dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces nosotros, con el temor a Dios, el amor a Dios que tenemos el gran deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces le fallamos a Dios porque la carne es débil. Pero el consejo de Cristo es orar y velar, porque la carne es débil. Quiere decir entonces que si no hacemos esas cosas, si no velamos y no oramos, no vamos a poder vencer la tentación. Es importante entonces la oración y el velar. ¿Qué significa velar? Velar es estar alerta, velar es estar atento a las trampas que el enemigo nos tiende. Velar es estar atento a las provocaciones hacia el pecado, o sea, hacia la tentación. O sea, estar alerta para que nos demos cuenta cuando estamos siendo tentados. Eso es velar. Si no estamos alerta, la tentación llega y no nos damos cuenta que estamos siendo tentados, y hasta podemos confundirla con una bendición de Dios, porque no estamos velando, o sea, porque no estamos alerta. Velar es estar alerta. Un velador es uno que está vigilando.
que está atento. Orar, pues es estar buscando la presencia de Dios en oración, hablando con Dios, clamando a Dios, reconociendo nuestras necesidades, nuestra dependencia de Dios y trayendo nuestras cargas, nuestras debilidades a Dios. Esas dos cosas nos ayudan para mantenernos firmes y poder hacer la voluntad de Dios, y aunque haya muchas tentaciones, poder mantenernos fieles a Dios. Pero ¿por qué le fallamos a Dios? Porque faltamos en esas dos cosas. A veces somos muy descuidados y no estamos atentos, no estamos alertas, no nos damos cuenta cuando estamos siendo tentados. Así que no podemos apartarnos de la tentación porque ni siquiera la hemos previsto. Y la otra cosa es que a veces somos muy negligentes en la oración, no oramos. Y cuando oramos, nuestro espíritu se fortalece para poder vencer la fuerza de la carne. Pero si no oramos, el espíritu se debilita por falta de oración, y la carne, que está recibiendo siempre alimento del mundo, de todas las cosas que le rodean y que le hacen ponerse fuerte, pues sigue fortaleciéndose. Entonces es importante que el consejo de Cristo: velad y orad para que podáis vencer la tentación. Mi hermano, usted que tiene temor de Dios, usted que conoce la palabra de Dios, al igual que yo, todos necesitamos estar atentos, estar alertas para que nos demos cuenta en qué áreas estamos siendo tentados y nos apartemos, porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Pero ¿cómo vamos a huir del peligro si no nos hemos dado cuenta que estamos en peligro? Ahí es cuando se cumple la palabra de la necesidad de velar. Pero también necesitamos orar. En la oración nos comunicamos con Dios, nuestra oración sube y la bendición de Dios baja sobre nuestras vidas. Cuidémonos, hermanos, mantengamos una disciplina de oración, pero mantengámonos también alerta para que nos demos cuenta cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo empujados hacia el pecado, para que podamos mantenernos fieles sirviendo al Señor, porque el pecado es una cadena que el diablo pone con el cual tiene atada a la humanidad, pero Cristo quiere libertarnos de toda cadena para que seamos libres y podamos servirle con integridad y tengamos la seguridad de la vida eterna, porque somos hijos de Dios, debemos de vivir como hijos de Dios. Y Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Nadie puede vivir en santidad si vive una vida descuidada, si no está velando. Nadie puede vivir en santidad también si no ora, porque la carne es débil. Jesucristo lo dijo: velad y orad para que no caigáis en la tentación, porque aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Adelante, mis amigos, mis hermanos, sirvámosle al Señor, que el Señor está con nosotros para fortalecernos en cualquier tentación, en cualquier debilidad, pero necesitamos mantenernos alertas y mantener una vida de oración. Que Dios le bendiga.